Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Enlace Internacional, una coproducción de la televisión pública mendocina. Durante la próxima hora vamos a recorrer la agenda global de los temas que se destacan en el mundo y para eso vamos a tener entrevistas, informes especiales e invitados en el piso. Te mostramos este adelanto de los temas de hoy. Y sin duda uno de los temas principales que destacamos en este programa tiene que ver con lo que sigue sucediendo en la Franja de Gaza después de estos 6 días de tregua. Y para hablar en detalle de lo que está sucediendo hasta ahora, estamos con nuestra colega Melissa Trat, sanjuanina, que estuvo viviendo en Cisjordania y que tiene también una mirada de primera mano de lo que viene sucediendo en los últimos días allí. ¿Cómo estás, Melissa? Bienvenida. Hola, un gusto, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por estos minutos. Venimos de varios días donde ha habido finalmente esta tregua y personas que estaban en manos de Hamás fueron liberadas y también personas de origen palestino que estaban en las cárceles israelíes, sobre todo mujeres y niños que no habían sido juzgados. ¿Cómo ves esta tregua que, según dicen, de un lado y del otro se puede mantener en el tiempo? Sí, bueno, me parece que claramente es un respiro para la población. Es un respiro para la población en Gaza, que ha estado siendo bombardeada por más de 40 días ya. Creo que todos hemos perdido un poco la cuenta. Eso ha implicado miles y miles de personas muertas y estamos hablando de civiles, no estamos hablando necesariamente de militantes de Hamás. Al mismo tiempo, recordamos que había más de 200 rehenes que Hamás tomó de la población israelí, se los llevó a Gaza en ese ataque del 7 de octubre. Esas personas estaban en Gaza, muchos de ellos siguen ahí, pero con esta tregua que se pactó también la liberación de muchos de ellos. Esto se ha estado haciendo con normalidad, ha habido algunos pequeños obstáculos, si se quieren, en los intercambios, pero en general se ha estado llevando a cabo de manera efectiva esto de intercambiar a rehenes que jamás se había llevado a Gaza y al mismo tiempo la liberación de prisioneros palestinos que estaban en cárceles israelíes, muchos de ellos previo al 7 de octubre. Pero la realidad creo yo que es simplemente una cuestión muy temporal, muy, si se quiere, a corto plazo. Desde el gobierno israelí ya han asegurado que apenas termine la tregua van a seguir con su objetivo militar de destruir Hamás. Y cuando hablamos de su objetivo militar de destruir Hamás, estamos hablando nuevamente del ataque y el asesinato a civiles en Gaza. Así que me parece que lamentablemente lo que estamos viendo ahora es simplemente un respiro. La buena noticia es que se ha ido extendiendo de a poquito, han ido extendiendo de a un día, pero la realidad es que esto sigue sucediendo porque siguen habiendo rehenes israelíes en Gaza. En el momento en que esto termine, según las intenciones declaradas de Israel y específicamente del primer ministro Benjamin Netanyahu, el fuego va a seguir. No estamos hablando por ahora de un cese al fuego permanente. Y eso es un poco lo que debería exigir la comunidad internacional después de que ya ha corrido tanta sangre en ese lugar, ¿no? Justamente el presidente de la Autoridad Palestina le ha pedido a los Estados Unidos que intervenga para que ya definitivamente se termine el fuego en la Franja de Gaza. Los organismos internacionales también están interviniendo, pero no se logra este cese al fuego. ¿Crees que a partir de esta tregua y de ver y escuchar y compartir la vivencia de las personas que han estado en manos de Hamás y del dolor de lo que sabemos a diario, de cómo lo padecen los civiles de Palestina, ¿se puede llegar a terminar con esta guerra?
Yo creo que en algún momento tiene que terminar claramente esta guerra puntualmente. El tema es que cuándo va a terminar y ¿Cuándo? cómo es la pregunta. Yo creo que lamentablemente lo que venimos viendo, y esto no es nuevo, es una intención de directamente exterminar a la mayor cantidad posible de la población palestina en Gaza. Hay quienes, digamos, distintos analistas opinan distintas cuestiones. Hay quienes creen que hay una intención de limpieza étnica detrás de los ataques de Israel a la Franja de Gaza. Uno puede discrepar en eso o no, pero la realidad es que lo que estamos viendo es que la forma de atacar Gaza ha sido un bombardeo ininterrumpido, donde han fallecido más de 16.000, 17.000 civiles. A esta altura hemos perdido un poco la cuenta. Obviamente estamos en días de tregua y eso significa un respiro para la población. Pero me parece a mí que las declaraciones del gobierno israelí no dan ningún tipo de esperanza sobre qué va a suceder cuando se terminen de liberar a los rehenes israelíes. Que además, digamos todo también, mientras se ha planteado un intercambio de rehenes israelíes que estaban en Gaza con prisioneros palestinos, Israel ha estado encarcelando casi a la misma cantidad de palestinos en estos días de tregua Hmm. que los que ha ido liberando, ¿no? Claro, O sea, Israel... eso por ahí Sí. no se conoce mucho. Y también una mirada que tenemos, sobre todo desde Argentina particularmente, pero algunos otros países latinoamericanos, incluso en Europa, donde está puesta la visión de alguna manera pro-israelí, donde se intenta atacar a Hamas, que está bien porque es una organización terrorista, pero sin tener en cuenta los miles y miles de civiles que están siendo afectados, que están muriendo, las situaciones de los hospitales, las situaciones de las personas que lo pierden todo en esa guerra tan desigual también, ¿no? Sí, yo creo que hay un problema muy grande que es querer mirar lo que está pasando bajo una lupa de blanco-negro, ¿no? Me parece, al menos como periodistas, a nosotras nos toca un poco contar la imagen completa. Ese 7 de octubre Hamas cometió un ataque que masacró a alrededor de 1.200 israelíes y atacó a población civil, Claro. atacó a mujeres, hombres y niños. Eso ocurrió el 7 de octubre, esas familias merecen justicia. Y al mismo tiempo, en el derecho internacional existe lo que se conoce como el principio de proporcionalidad, ¿no? Israel, por más que sea lo que escuchamos de parte del IDF o de las fuerzas de defensa israelíes, que tiene que ver con que ellos están atacando terroristas, la verdad es que cuando ellos bombardean campos de refugiados, hospitales, caravanas de ambulancias, establecimientos de las Naciones Unidas, hay un principio muy claro de que no se está respetando esa proporcionalidad, de que por atacar según lo que ellos dicen, porque claramente no tenemos nosotros tampoco una información objetiva desde el terreno, pero por atacar lo que ellos dicen son objetivos militares legítimos, en realidad están atacando lugares donde hay claramente una gran cantidad de población civil, y eso implica una violación al derecho internacional, implica crímenes de guerra, que ojalá veamos en algún momento digamos, a las cortes internacionales poder llegar a juzgar. Sabemos que hay muchos obstáculos para eso, pero la realidad es que Israel en este momento está cometiendo eso, digamos. Sea una agrupación como Hamas, o sea, un Estado como el de Israel, me parece que las familias y la población civil merecen justicia. No es lo que estamos viendo y lamentablemente lo que se viene pronto, muy probablemente, es una continuación de las hostilidades y por lo tanto mucha más población civil sufriendo lo que ya venimos viendo hace más de un mes, ¿no? Bueno, Netanyahu ha dicho que no va a parar esta guerra hasta terminar con Hamas. Quiero preguntarte, vos que tuviste la oportunidad de vivir en Cisjordania, ¿quién apoya a Hamas? ¿Cómo se mantiene en el tiempo? Porque también tiene una actitud desigual y belicosa hacia adentro de la misma Palestina. Sí, yo creo que en principio lo que hay que decir es que en Palestina, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, que son dos territorios palestinos que no están conectados territorialmente, ni están gobernados por la misma entidad, si se quiere, porque Hamas en realidad gobierna lo que es la Franja de Gaza y Cisjordania en cambio está gobernada por la autoridad palestina, ¿no? Sí. En teoría. Lo que hay que entender primero es que no hay elecciones en ninguno de los dos territorios desde más o menos el 2006. Por lo tanto, es muy difícil plantear quién tiene la legitimidad en la representación del pueblo, Claro. ¿no? Porque el pueblo no va a elegir, no va a las urnas desde hace mucho, mucho tiempo. Sí es cierto que lo que te puedo decir es que estando en el lugar,
como en todo pueblo, hay gente que apoya a Hamás y Ajá. hay gente que no. O sea, como nos pasa en Argentina, que también tenemos nuestras propias opiniones políticas, por supuesto que eso pasa también en el lugar. Y lo que hay que entender es que existe una ocupación israelí en el lugar. O sea, esto no es un conflicto limítrofe entre dos estados. Previo al 7 de octubre lo que había es un gran cercenamiento de los derechos humanos más básicos del pueblo palestino en ese lugar de parte de Israel. Eso existía y eso no justifica, por supuesto, el ataque del 7 de octubre, pero nos tiene que servir para entender el contexto también. Y por lo tanto, eso también un poco genera que la población que vive hace décadas así, o sea, hay gente que nace, vive y muere en el contexto de la No han ocupación conocido otra israelí, cosa. no ha conocido otra cosa, y hay quienes obviamente están a favor de una salida pacífica de las cosas, hay quienes trabajan incluso en ONGs con israelíes trabajando por la paz, y hay quienes opinan que la violencia es un método legítimo de resistencia. Estoy obviamente trayéndoles simplemente palabras de ellos, de ellas, y lo que sí me parece importante rescatar es que la ocupación israelí lleva muchísimo más tiempo, ¿no?, que el tiempo de existencia de Hamás. Y de hecho, lo que te puedo contar en 2 líneas, una historia muy interesante, que es que en 1956, en uno de los tantos hitos que enfrentaron a ambos pueblos, hubo una situación donde el ejército israelí estaba en la franja de Gaza, alineó, digamos, a los hombres mayores de 15 años y los ejecutó en uno de los tantos, como les decía, enfrentamientos entre ambos pueblos. Sí. Un niño fue testigo de esto, un niño de 8 años, vio cómo asesinaban a su tío, y ese niño se convirtió después en uno de los cofundadores de Hamás, ¿no? Años y años después. Entonces, esto es para entender cómo la violencia solo engendra más violencia y que Hamás es un resultado más de la ocupación israelí sobre el pueblo palestino, que uno, por supuesto, debe estar en contra de la violencia hacia civiles, como la violencia que vimos ese 7 de octubre, pero también hay que entender que realmente, por más que incluso Israel pueda, de acuerdo a su objetivo militar, de alguna manera exterminar a Hamás, que son las palabras que ellos usan, Sí. esto en realidad hay que entender que no, por más, hagamos de cuenta que en efecto es posible exterminar a toda la agrupación con todo lo que ellos llaman efectos colaterales en el medio, que son miles y miles de civiles muertos, de niños, de mujeres, de hombres que no tienen nada que ver con Hamás, muertos a causa de los bombardeos israelíes y de los ataques israelíes. Pero además de eso, hay una construcción social de lo que significa la resistencia. Aparecerá otro Hamás, Exactamente. con el nombre que exactamente. sea. Eso es lamentablemente así porque lo tienen muy internalizado, como vos decís. Hay gente que ha pasado toda su vida en este contexto. Finalmente te pregunto por la figura Netanyahu, que venía muy en picada antes de que se produjera el ataque de Hamás, pero incluso ahora, no solo los familiares de las personas que son rehenes de esta agrupación terrorista, sino mucha gente en Israel y en otros países donde hay población israelí, como en el mismo caso de Argentina, se diferencian y no están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Entienden que está cometiendo crímenes de guerra. ¿Cómo queda parado a partir de esto? Sí, yo creo que esa es una distinción muy importante, sobre todo para entender que no hay por qué igualar, digamos, a la comunidad judía como una misma entidad con lo que es el Estado de Israel y además los gobernantes de Israel, que en este momento estamos hablando de una coalición de extrema derecha, ¿no? Hay muchísimos grupos, de hecho, dentro de la comunidad judía, globalmente, que de hecho trabajan por terminar con la ocupación israelí, ¿no? Por encontrar una salida donde ambos pueblos puedan vivir en paz. Entonces, eso es bastante importante de destacar. Y también me parece relevante lo que decía, sí, el gobierno de Netanyahu, previo al ataque del 7 de octubre, venía bastante debilitado. Primero hay que decir que Netanyahu estaba acusado por varios cargos de corrupción, etcétera. Para quedarse en el poder terminó haciendo una coalición con los grupos de más extrema derecha del país. Mucho de lo que vemos hoy tiene que ver también con cómo la tensión iba creciendo en el lugar. Yo estaba ahí en Cisjordania cuando cada 4 o 5 días pasaban cosas, había ataques, los colonos israelíes atacaban a la población palestina, algún palestino intentaba hacer algún ataque en algún asentamiento israelí. O sea, eso existía diariamente, muy fogoneado por el gobierno de extrema derecha, que al mismo tiempo quería pasar una reforma judicial que los propios israelíes veían como una especie de atentado a sus derechos más básicos. Le daba la suma del poder, ¿no? En definitiva.
Sí, sí, lo que pasa es que la corte, muchos de los israelíes veían que la corte en Israel era de alguna manera un freno Claro, a las políticas de más cercenamiento de derechos, en contra de las comunidades LGBTIQ+, ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, había gente, por supuesto, que los apoyaba y gente que no, pero sí veíamos en Israel una serie de protestas que se mantuvieron en el tiempo todos los fines de semana en contra del gobierno de Netanyahu. Después ocurrió lo que ocurrió y obviamente los pueblos se repliegan y obviamente además es un momento primero de mucho claro. dolor y segundo de hay que hacer algo al respecto en el sentido de que estaban los rehenes y que siguen algunos de ellos en Gaza, por lo tanto obviamente hay una cuestión de decir, Una bueno, más allá prioridad. de lo que se le exigía a Netanyahu antes, hay una cuestión bueno, replegarse como pueblo, unirse por supuesto ante una circunstancia así. Lo que te puedo decir es que hoy en día las encuestas le dan bastante bajas a Netanyahu, mucha población israelí lo que plantea es que apenas se termine esto, Netanyahu va a tener que afrontar las consecuencias de lo que pasó y entender cuáles fueron sus responsabilidades en el ataque del 7 de octubre, que eso lo determinará la justicia del propio país. Pero yo la verdad que lo que creo es que mientras tanto se le está dando un cheque en blanco a Netanyahu para hacer lo que quiera en ese lugar, porque ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera los organismos internacionales han podido frenar el desastre humanitario que ha generado Israel en Gaza, que lo sigue generando a pesar de este pequeño respiro que hay en este momento de una tregua, pero como decíamos antes, una tregua que lamentablemente se ve muy limitada y muy restringida en el tiempo y que probablemente cuando terminen de rescatar a todos los rehenes israelíes, la población de Gaza no tenga ningún respaldo de nada ni de nadie que los defienda de los bombardeos de un Estado que me parece a mí no está buscando justicia, está buscando venganza y está cometiendo el castigo colectivo a todo un pueblo que no se lo merece, ¿no? Melissa, muchas gracias, muy gentil, especialmente tu mirada de alguien que ha vivido allí, que conoce en profundidad lo que está sucediendo. No, gracias a ustedes y les mando ahí un saludo a toda la comunidad de Mendoza. Yo soy sanjuanina, así que estamos acá al ladito. Cerquita. Un abrazo grande. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora de otro tema que tiene que ver con China y un brote de neumonía infantil que se están conociendo día a día miles y miles de casos. Hay preocupación de la Organización Mundial de la Salud y de algunos organismos internacionales que están pidiendo mayor información de lo que está sucediendo en ese país. Tenemos un informe para conocer los detalles. En las últimas semanas han aumentado en China los casos de neumonía y teniendo en cuenta el pasado reciente, el mundo entró en alerta inmediatamente. Y es que las palabras China y enfermedades respiratorias tienen connotaciones negativas cuando se unen en un titular. Si bien las autoridades chinas confirmaron que se debe a patógenos conocidos, como la gripe estacional, además de rinovirus, Mycoplasma pneumoniae, virus respiratorio sincicial y adenovirus. El país no estuvo fuera de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud y la Comisión de Sanidad de China pidió inmediatamente el aumento de clínicas especializadas para atender a las personas enfermas, con especial atención en niños y niñas. Los casos entre niños están siendo especialmente elevados en el norte del país. En Beijing y la provincia de Liaoning, en los hospitales, se pueden ver personas esperando todo el día para ser atendidos por un médico. El brote de infecciones respiratorias aparece unos meses después de que China aplicara políticas más laxas con respecto al coronavirus. Según informaron las autoridades sanitarias del gigante asiático, el levantamiento de las medidas preventivas contra el COVID-19 habría favorecido la circulación de patógenos responsables como el virus de la gripe o el micoplasma. La Organización Mundial de la Salud no recomienda por el momento ninguna restricción de viaje o comercio con China, aunque pidió a todos los viajeros seguir las recomendaciones habituales, con lo cual en principio estaría descartada la emergencia de nuevos virus que puedan afectar a la población en el resto del mundo. Pero al mismo tiempo, la OMS presiona a China para que comparta información epidemiológica sobre este brote a través del mecanismo de reglamento sanitario internacional conocido como PROMED. Y es que fue el sistema PROMED el que alertó en diciembre de 2019 a médicos y científicos de un virus misterioso que posteriormente se identificó como SARS-CoV-2, comúnmente conocido como coronavirus.
Además, la organización pidió más información sobre las tendencias recientes relativas a la circulación de los patógenos que provocan este brote y sobre la carga que soportan actualmente los sistemas de atención de salud en ese país. Y ahora hacemos una pausa, no te vayas que enseguida seguimos con más Enlace Internacional. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Nuevo bloque en Enlace Internacional y vamos a viajar a África, precisamente a Sierra Leona, donde hubo preocupación en los últimos días por una situación puntual que tiene que ver con algunos militares que se levantaron contra el gobierno, algunas escaramuzas que sucedieron allí. 2 días después el gobierno salió a decir que estaba todo en orden, pero queremos hablar en definitiva de las democracias endebles, nuevamente lo que se está viviendo en el continente africano. Por eso estamos en comunicación con Carolina Ferraris, es profesora de Historia Contemporánea de África y Asia. Otra vez te convocamos, Carolina, y te agradecemos por estos minutos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Laura, buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por haberme convocado por esta nueva situación de desestabilización en África, especialmente en esta región que ya hemos definido como lo que se conoce como África Occidental, ¿no es cierto? África Central, sí. Occidental. Y bueno, sí, convengamos que la situación en Sierra Leona puntualmente, que es, digamos, el último de los acontecimientos así de fogonazos que estamos teniendo, bien, es una situación que de alguna manera se ha venido visualizando desde junio, en que, como bien saben ustedes, a lo mejor sabe o no la audiencia, se produjeron unas controvertidas elecciones, en las cuales el actual presidente, y que ya viene repitiendo, digamos, presidencias, como bien dijiste vos al principio, dentro de esto que podríamos llamar con muchas comillas una endeble democracia, yo le diría una democracia muy comillada y con muchos signos de interrogación. Bueno, lo cierto es que este hombre, en unas controvertidas elecciones cuyos resultados también son muy controvertidos, incluso hasta el punto de que los socios del propio BIO, que es la Unión Europea, entre otros, por ejemplo, cuestionó el resultado de las elecciones, que nunca quedó claro verdaderamente si había ganado BIO en buena ley, es decir, si alguno de los dos contrincantes había obtenido la mayoría necesaria. El levantamiento que ha ocurrido este fin de semana, digamos, que emergió a la luz y etcétera, entre la noche del sábado y el domingo, nuestros, ha puesto justamente sobre el tapete nuevamente esto, es decir, hay una parte importante, porque muchos militares participaron en ello, del pueblo de Sierra Leona, que no ha aceptado el resultado de estas elecciones, y que, bueno, obviamente se está manifestando. No tenemos realmente investigado para tratar de encontrar datos más precisos acerca de concretamente quiénes han protagonizado el levantamiento. Hay muchos militares disidentes con BIO que por supuesto han sido nuevamente encarcelados, pero bueno, lo cierto es que la cárcel de Freetown, que es la mayor cárcel de Sierra Leona, estaba ya con 2.000 presos, una cárcel que es para 300 personas, y muchos de ellos presos políticos, a los que se han sumado, por supuesto,
los que han ido sucediendo en estos días desde el levantamiento hasta hoy. Claro. Yo diría que hoy es muy prematuro para señalar si Bio va a lograr controlar totalmente la situación o no. Hasta ahora la ha controlado mediante el estado de sitio y la represión, como ya dije. Veremos si de esos focos de insurrección, digamos, lo que no tenemos la certeza es si ha ahogado todos los focos de insurrección, si ha podido hacerlo, si lo va a hacer, que va a ser a sangre y fuego, por supuesto. Entonces, bueno, la verdad es que hoy la situación es conflictiva e incierta. Carolina, no sé. Empezábamos hablando en general lo que viene sucediendo en África, de estas democracias tan dudosas, donde son erigidos presidentes, primeros ministros, mandatarios, gente que no tiene el apoyo del pueblo, curiosamente, y son los militares los que se levantan, generalmente sí con el apoyo del pueblo. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué no pueden avanzar y tener verdaderas democracias en el continente africano, a diferencia de lo que pasa en Europa, en Asia, pero incluso en Latinoamérica, donde hay todo una historia democrática con altibajos, pero más sostenida en el tiempo? En ese puntito, Laura, voy a disentir un poquito con vos, porque considero que la situación de América Latina, si bien hoy aparentemente es como más estable, convengamos que en América Latina hemos tenido, digamos, por lo menos desde los años 50, 60, 70, dictaduras que en general han venido de la mano de golpes de Estado. Sí. En América Latina esos golpes de Estado, hoy ya no hay ninguna discusión, que estuvieron en la mayoría de los casos apoyados abiertamente o un poco más encubiertamente por los Estados Unidos y la CIA en particular. Claro. Así que yo te diría que en realidad lo nuestro, lo de América Latina, es más novedoso, y que además en este momento, salvo, digamos, los dos casos casi excepcionales de Brasil con el nuevo ascenso de Lula y, digamos, lo de Bolivia, superada la dictadura de Áñez, etcétera, etcétera, la realidad es que hay una situación de extrema inestabilidad en esta región, como en África, en virtud de los poderes concentrados de los que ya hemos hablado, y que están en clarísima consonancia con que los poderes concentrados, los poderes reales, que no son necesariamente ni únicamente poderes políticos, hay poderes políticos, pero los poderes concentrados, a quienes lo que más les interesa es, digamos, controlar el poder económico. Ahora me voy de nuevo a África para puntualizar sobre esto que vos me señalás. Esos poderes concentrados están en manos de pequeños grupos selectos, amigos de los Estados Unidos en primer término, de la Unión Europea en segundo, y si bien ha habido, sobre todo a partir de los 60, ¿no es cierto?, caso de Sierra Leona, que hoy nos ocupa, pero como hemos señalado en otras oportunidades, Congo, etcétera. Bueno, esos poderes concentrados han estado en manos de amigos de los Estados Unidos y de las uniones europeas. Digo, caso, como dijimos, de Níger, que ex colonia francesa, claro. En el caso de Sierra Leona, que nos ocupa hoy, Madagascar también con inquietudes, Burkina Faso, bueno, venimos viendo incluso este año algunas situaciones, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Decía, colonias que se, digamos, que lograron su independencia luego de la Segunda Guerra Mundial, pero que a todo lo largo del a lo largo del siglo XIX y la primera mitad, por lo menos, del siglo XX, estuvieron colonizadas por los europeos, en función de
la expansión del capitalismo industrial. Lugares como América Latina, que son mercados para los productos y proveedores de materias primas de las que tanto Europa como los Estados Unidos carecen. Vos sabés que Sierra Leona, digamos, uno de los grandes atractivos que ha sido cuestionado porque en virtud de eso, los años de guerra civil, antes hablábamos de la problemática de los niños palestinos, voy a recalcar también la problemática de los niños de Sierra Leona trabajando para la explotación de los diamantes. Convengamos, han sido democracias, reitero, muy entre comillas, sostenidas por los ex colonos y o por los Estados Unidos, mediante el manejo concretamente de sectores sociales de muy alto poder vinculados a esos poderes reales, de militares acordes, pero que siempre, y esta es una regularidad histórica, en la Argentina ocurrió con el golpe del 43. Hay sectores militares en las ex colonias que en un momento de su historia toman un fuerte componente nacionalismo, de eso que llamaríamos un nacionalismo restaurador de la nación original o un nacionalismo fundacional de una nueva nación verdaderamente independiente. La problemática de África se ha dilatado en el tiempo porque su descolonización fue posterior. Mucho después, claro. Pero sus casos son similares a lo que ha ocurrido en América Latina. Entonces, te diría que lo que hay es una constante, y en esto Asia, salvo lugares como la China, que tomó tempranamente otro camino y pudo lograr una autonomía luego de la Segunda Guerra Mundial con el triunfo de Mao, pero digamos, tenemos otra problemática como la de la India y Pakistán, que son problemáticas sumamente complejas, que no han resuelto todas sus problemáticas y que sobre todo no logran resolver sus problemáticas reales de desarrollo. Vos bien sabéis que, digamos, cada tanto hay problemáticas, ya sea en la India, en el Pakistán, en la India y Pakistán, digo mismo los problemas de las Coreas, que los hemos mencionado en otro momento, las problemáticas de Taiwán en este momento, en los cuales hay una fuerte injerencia de los Estados Unidos y un intento por parte de la China de ponerle coto. Bueno, la verdad que cuando uno empieza a meterse en el tema te das cuenta que hay una cuestión que va mucho más allá de África, pero bueno, vamos a indagar y profundizar seguramente en otro encuentro porque nos queda un montón de consultas pendientes. Te agradecemos igualmente, como siempre, por tu generosidad, por estos minutos. No, al contrario, muchas gracias por ustedes y para ustedes, y sobre todo mi agradecimiento es porque desde el lugar de ustedes, que es comunicar, tengan esta preocupación por comunicar desde otra mirada y que no sea siempre, digamos, la misma versión, porque hay muchas personas en el planeta que la pasan muy mal y que tal vez según las versiones oficiales parecería que esto es un poco invisibilizado. Así que yo también estoy muy agradecida con ustedes. Hasta luego. Y vamos a cambiar de tema para hablar de una reunión que tiene que ver con el cambio climático, con qué futuro nos espera en el corto, mediano y largo plazo, que es la reunión del COP28 que se va a desarrollar en Dubái. Para hablar de ese tema y conocer un poco más, estamos con Emanuel Verdaguer, que está con nosotros, licenciado en Gestión Ambiental, que siempre tan generosamente nos acompaña para profundizar estos temas que por ahí uno no conoce, pero que son tan importantes. Gracias por estar, Manuel. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias. Primero, ¿qué es el COP28? La COP es la conferencia de las partes, ¿sí? Que anualmente se hace en distintos lugares del mundo. En este caso tocó el lugar puntual de Dubái. El año pasado la COP27 se hizo en Egipto, pero hay que ver el contexto en que se realiza esa COP, que ahora le han agregado un lema, ¿sí? En el cual es unir. ¿Por qué? Porque tienen que unir los países desarrollados con los en vías de desarrollo y por otro lado también trabajar el tema
de accionar y cumplir, Claro. porque todos los años se juntan, pero nunca logran cumplir las metas que establecen en esas conferencias, que va desde el día de hoy hasta el día 12 de diciembre. Se deban las tareas para hacer, pero ninguno las ratifica, o empiezan los tirones de ver en el hecho de decir cuánto participa el ambiente y cuánto en eso va el despropósito de la economía por el cuidado ambiental. Claro. Bueno, hay algunos líderes importantes que no van a estar presentes en esta nueva reunión, que ya lo han anticipado, como Vladimir Putin, como el presidente de los Estados Unidos, el presidente de China también no va a estar presente. ¿Esto le quita valor a este encuentro? No le quita valor, pero empieza a notar las tendencias mundiales. Ya desde la organización de esta COP dejaron a un sultán a cargo de esta conferencia y tenía muchas críticas. ¿Por qué? Porque esta persona es inversora en toda la parte eléctrica verde, pero a su vez también en la parte de la carbonización, que es el petróleo. ¿Sí? Es un lugar muy emblemático de Uruguay por respecto al petróleo. El séptimo país en el mundo que es productor de petróleo, y justamente se hace en ese lugar. De alguna manera uno lo podría entender como una contradicción, pero lo que se está planteando es ir modificando y mejorando todo lo que la materia genera energética, claro. Es contradictorio. La combustión de este tipo. Es contradictorio, claro. pero a su vez también hay que tener en cuenta que acuden aproximadamente 70.000 personas aquí. ¿Sí? Entonces se van a juntar 70.000 personas, se van a incrementar los residuos, todo lo que es conectividad aérea va a aumentar en toda esta semana. Entonces la contaminación que va a haber en todo el ambiente va a ser elevada. Las COP genera una contaminación elevada y no son... El encuentro en sí. Sí, no se sinceran ellos mismos, decir, bueno, vamos a trabajar en pos de que haya un carbono neutral en la conferencia de las partes. Y que si uno mira hacia atrás, por lo menos de los últimos años, que es cuando se empezó a hablar muy fuerte del cambio climático, ¿qué cosas se han cumplido o qué porcentaje de lo que se proponen en estos encuentros se ha cumplido? Es complejo porque ahora, el año que viene, empieza a regir el Acuerdo de París, en el cual se establece que no se incremente el 1.5 de aumento de la temperatura a nivel global. Ya Donald Trump salió a decir que se puede llegar a retirar del acuerdo, no estaba a favor también de la COP. Desde Estados Unidos hubieron muchos legisladores, congresistas que enviaron notas criticando la conferencia de las partes. Entonces muchas veces sucede que lo que pasa es que en este lema que se trabaja no hay cumplimiento, porque el año pasado se votó entre todos la posibilidad de acceder a un préstamo para los países que se ven afectados por todos los desastres climáticos de 100.000 millones de dólares y, por ejemplo, le pasó a Bolsonaro en Brasil que dejaron de aportarle por el avance en la destrucción de lo que fue el Amazonas. En este caso, vos decías, el lema tiene que ver con eliminar o bajar los grados de contaminación puntualmente. ¿Se sabe qué sectores o qué regiones del mundo son las más complicadas? Sobre todo se da con los países periféricos. ¿Por qué? Porque hoy lo que se está trabajando es el tema de cuánto afecta la industrialización a países no desarrollados y los desastres naturales que se dan ahí. Entonces hay países que no generan una contaminación elevada, que no generan un problema global, pero que sí son latentes de los daños ambientales. Muy bien, vamos a estar atentos porque empieza y dura hasta el 12 de diciembre. 12 de diciembre, ajá. A ver cuáles son las conclusiones y cuáles son las propuestas de aquí en adelante tan importantes, sobre todo teniendo en cuenta las últimas catástrofes que están sucediendo a nivel global y que afectan siempre, sobre todo a los países periféricos. Y que la Tierra no deja de demostrar sus fenómenos y su malestar por el avance del humano. Muchas gracias, Manuel. De nada, Laura. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con más Enlace Internacional. Nuevo bloque en Enlace Internacional y vamos a viajar a Ecuador. El nuevo presidente recién asumido, Daniel Noboa, cumple su primera semana en el gobierno y para hablar de este tema la tenemos a Ana Vanessa Cárdenas del otro lado. ¿Cómo estás, Ana Vanessa? Bienvenida. ¿Qué
tal? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes y con todo el auditorio. Bueno, gracias por estos minutos. Decíamos, se cumplió la primera semana de Daniel Noboa al frente de la presidencia y ya con algunos inconvenientes, algunos cortocircuitos, especialmente con su vicepresidenta. Así es, pues bueno, ha sido desde la carrera a la presidencia muy compleja el contexto ecuatoriano, ¿no? Vimos cómo más allá del proceso político, pues lo que giró los ojos del mundo hacia Ecuador, pues fue la situación de violencia que se vivía y que dejó al descubierto, pues cómo se ha ido anidando los cárteles del narcotráfico al punto incluso de ya poner en riesgo la vida de los candidatos, y en este pues panorama tan turbulento que no solamente era en términos de seguridad sino también políticos, porque recordemos que esta elección de Noboa pues se lleva a cabo por la activación del sistema de muerte cruzada del presidente Lazo, en el que tuvo que convidar a elecciones a la población anticipadas, por lo que Noboa pues solamente estará 18 meses en el poder, y para esta campaña presidencial con la que sorprende, ¿no? Una carrera pues de campañas muy sorpresivas, ¿no? Y el que él llegue al poder incluso fue también algo pues que no estaba previsto en el panorama previo a esta serie de altibajos, y que en esa carrera se acompaña de la vicepresidenta Abad, ¿no? En la fórmula política que es la que gana, y que en cuanto llega a la presidencia, pues la manda a Israel, en lo que ella misma ha dicho, una forma de alejarla que se veía ya desde la segunda vuelta, en la que no había ninguna cercanía y en la que cuando se tenían que saludar se notaba la tensión y la frialdad en ambas relaciones. Y bueno, pues aunque no ha quedado muy claro por qué es este distanciamiento, pues se habla de traición en ambos lados, ¿no? Por un lado, en las negociaciones que ha llevado Noboa con la oposición, incluso con el correísmo, para poder pasar sus reformas económicas, y desde la otra parte también en las reuniones y en la falta de compromiso hacia la postura de Noboa hacia los otros partidos. Así que una de las primeras actitudes y actividades que se le ve a este presidente muy joven, 35 años, pues es la disolución de su fórmula, mandándola a la vieja usanza lo más lejos que se pueda, en este caso a Israel. Es muy notorio, ¿no? Esa actitud para que participe de alguna manera representando al gobierno, buscando la pacificación en la Franja de Gaza. Es bastante raro en este contexto, además de Ecuador, donde necesita la fórmula presidencial, uno entiende, estar fuerte y al pie del cañón después de lo que ha vivido en los últimos años Ecuador, por la violencia, por el narcotráfico, por la situación económica. Así es, tienes mucha razón, Laura. Finalmente es una fórmula fracturada, ¿no? Inician pues con el pie izquierdo, donde ya dejan entrever que si bien tienen diferencias con la oposición y en la asamblea, bueno, pues que al interior también están fracturados, que no hay un consenso, y esa es una muy mala señal para ejercer el poder, como dices, en un contexto tan turbulento como el que se vive hoy en día en Ecuador. ¿Qué pasa con el resto del gabinete? Porque tengo entendido que se ha elegido un gabinete donde hay muchas mujeres, donde además son personas muy jóvenes, también sub 40, como lo es el presidente incluso. ¿Qué se puede analizar de este gabinete? Así es, bueno, incluso en sus 7 minutos, ¿no? Que duró el discurso en la toma de posesión, lo volvió a dejar claro que él apuesta por una propuesta joven, por nuevos liderazgos y sobre todo, bueno, también alejado de estos escándalos de corrupción que de alguna manera han estado presentes en los últimos gobiernos ecuatorianos. Así que, bueno, pues busca este tipo de perfiles que
no tienen tanta experiencia política y que por lo tanto pues no tienen tampoco un pasado que los relacione con el correísmo o que los relacione con la corrupción que ha vivido el país. Sin embargo, bueno, pues eso es en el discurso, en el gabinete, pero en la asamblea, que es donde tiene que sacar los acuerdos importantes, principalmente los económicos, que es la prioridad junto con la seguridad, pues ha tenido que pactar y que pactar muy a profundidad, tanto con Revolución Ciudadana del presidente Correa como con el Partido Social Cristiano, quedándose así la presidencia y una mayoría en las comisiones económicas, lo cual pues le abonará para hacer mucho más fácil el pase de estas reformas urgentes económicas, fiscales que quiere, y eso es lo que de alguna manera pues le reclama la vicepresidenta también, pero la ciudadanía, porque muchos de los que votaron por él también le dieron un voto anticorreísta y ahora pues está ligado a esta fuerza política nuevamente para poder ejercer gobierno, para poder hacer reformas, y de alguna manera pues va a ser muy difícil que pueda desencumbrar esta estructura institucional correísta que ha permeado de manera importante en Ecuador. Además, cuando la principal bandera era el cambio, era lo distinto, fuera de la grieta, llama la atención estos acuerdos que inmediatamente ha tenido con el correísmo. Sí, así es, realmente deja pues mucho que desear, porque en pro de hacer un gobierno funcional, económico, pues vuelve a caer en los tentáculos del correísmo que está tan permeado en Ecuador, y que pues ya teniendo compromisos que no queda muy claro qué es lo que negoció para poder quedar con estos números tan positivos en las comisiones económicas de la Asamblea que habrá comprometido, pues no se va a poder desligar de una manera importante de esta fuerza que seguramente lo estará influyendo y lo estará presionando, porque sabe ser oposición y sabe presionar. Así es. Muchas gracias, Ana Vanessa, por estos minutos. Claro que sí, con mucho gusto, un abrazo para allá. Hasta luego. Y vamos a cambiar de tema, vamos a viajar a Panamá. Ustedes recordarán, lo hemos analizado aquí incluso con panameños, las cantidades de jornadas de protestas. Prácticamente todo el pueblo panameño salió a las calles para protestar por el acuerdo minero entre el gobierno y una minera australiana que ya viene hace muchos años explotando el cobre allí en Panamá. Lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de Panamá en las últimas horas ha votado en contra por unanimidad de este acuerdo del gobierno panameño, y esto, bueno, ha puesto el foco ahora. El presidente de ese país, Laurentino Cortizo, ha prometido cumplir con esta decisión del máximo órgano de justicia de Panamá. Lo cierto es que hay que esperar ahora cómo evoluciona este movimiento popular espontáneo de gran cantidad de panameños, de docentes, de trabajadores en las calles, que lo que han dicho, la premisa ha sido ahora hasta el final, porque muchas veces en la historia reciente de Panamá se les ha prometido que no se va a avanzar con la minería, se les ha asegurado que no van a afectar sobre todo lo que tiene que ver con la flora y la fauna en ese país, pero después los gobiernos no han cumplido, y es por eso que esta vez ha sido tan fuerte la protesta y se ha sostenido tantos días en el tiempo. Así que hay que estar atentos a ver cómo va a responder la ciudadanía con esta decisión del máximo órgano de justicia de Panamá. Y vamos ahora a El Salvador, porque sorprendió, por lo menos en los primeros instantes, la decisión del presidente Nayib Bukele, que lo que hizo fue adelantar que va a pedir licencia por 6 meses en su cargo. Claro, llamó la atención, pero lo que anticipó después de este anuncio es que tiene que ver con que se va a presentar nuevamente a candidato a presidente por su país. El presidente hizo este anuncio acompañado por todo su gabinete. Allí también sorprendió porque dijo: le he pedido a la justicia que investigue a todos mis ministros
lo que han hecho hasta ahora y lo que van a hacer de aquí en más, porque no quiere que se manifieste algún caso de corrupción en ese país, y para tener de cerca visto lo que llevan adelante dentro del gabinete cada uno de los ministros, es que ha pedido que la justicia los investigue. Hay que ver, bueno, de aquí en más, no adelantó quién va a estar a cargo del país a partir de esta licencia que se va a tomar en pocos días Nayib Bukele. Y con esta información estamos llegando al final de este enlace internacional. Te proponemos estar con nosotros nuevamente la próxima semana con más información y política internacional. Gracias por estar del otro lado. Chau.